de la manera correcta. Este que les estoy mostrando aquí no es como tal un proyecto de curso, sino que es un trabajo de grado, donde pues aquí. Obviamente la extensión es mucho más de la que van a tener ustedes en sus proyectos, porque esto es un trabajo para graduarse y lo de ustedes es un proyecto de curso. Sin embargo, en cuanto a la rigurosidad metodológica, o sea, cómo se deben de plantear cada una de las secciones, es lo mismo, o sea, es tal cual, lo único que difiere es que aquí no están aquí es más amplio como tal la investigación y requiere muchas más cosas, pero pues en el caso de ustedes es un poco menos. Lo que voy a hacer primero es que les voy a indicar, voy a ir a los objetivos y les voy a poner un poquito en contexto de qué se trata este trabajo de investigación que realizaron pues para poderse graduar. Espérenme un segundito. Voy a quitar las revisiones para que solamente se vea el documento. Listo, entonces voy a buscar los objetivos y vamos a partir de esos objetivos. ¿Por qué? Porque la sección de métodos nos ayudan siempre a cumplir con los objetivos específicos que se han planteado en mi trabajo. Entonces, lo que debo hacer es fijarme en esos objetivos. Aquí está. Listo. Lo que ellos tenían para realizar o desarrollar en su proyecto de grado era un punto ecológico, pero interactivo. ¿Qué es un punto ecológico? Pues son estos tarros de basura que hay en la universidad, que están ubicados por colores, incluso están en una estructura metálica, que tienen allí como una información. Entonces, la idea que ellos tenían, bueno, incluso la desarrollaron porque ellos hicieron un prototipo de este tipo de punto ecológico. Lo que ellos hicieron fue hacerlo de manera interactiva, eran estudiantes de ingeniería electrónica y de ingeniería en sistemas, entonces pues tenían que aplicar allí todo lo relacionado con sus carreras. El hecho es que ellos en este punto que ubicaron allí en la universidad, lo que pretendían era que la persona que se acercara a ese punto ecológico o a esos tarros de basura interactuara con una pantalla en donde una lo reconocía, lo saludaba, le decía qué tipo de material tenía en su mano, entonces la persona le decía, no, es una botella plástica, entonces luego de que se mencionaba eso, esta pantallita o la parte interactiva le indicaba dónde debía depositar ese residuo, en qué tarro, en qué color, entonces pues la persona ya lo depositaba. Y adicional a eso, al final tenían como un video corto de educación ambiental en donde se explicaban pues todo lo que tiene que ver con los residuos orgánicos. Entonces, para que lo tengan allí, me voy a centrar en los objetivos específicos porque a partir de estos es que se plantea esa sección de métodos. Quiero que tengan algo presente. En esta parte de este trabajo de grado, la sección de métodos es demasiado amplia, o sea, son muchas páginas. Eso no quiere decir que para el caso de ustedes sea igual. Cuando les presenten los otros trabajos o proyectos de estudiantes de semestres anteriores, ustedes van a poder identificar que algunos tienen más extensión en esta sección y otros menos. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo primero que definir es si con una metodología logro alcanzar los objetivos específicos que tengo planteados. En el caso de ellos son 3 objetivos específicos, pero por cada uno tendrían que plantear una metodología y si plantean por cada uno una metodología, claro, la extensión de esa sección de métodos va a ser mucho más amplia. Hay otro de los proyectos en donde tenía alrededor como creo que 5 objetivos específicos, pero con la misma metodología que iba a utilizar, podría lograr alcanzar los 5 objetivos específicos. Entonces, eso va a depender es de cuántas metodologías requiero para poder, o procesos o evaluaciones, para poder alcanzar cada uno de estos objetivos específicos. Les voy a leer aquí y luego vamos a ir a la sección pues, de métodos de ellos para que ustedes pues, identifiquen y vean cómo es la manera correcta de plantearlo. El primer objetivo que ellos tenían es implementar un sistema de reconocimiento de voz y detención de presencia humana en el prototipo, por lo que les acabé de contar, de que la persona llega ahí de ese prototipo, hay una pantalla en donde lo saluda y le hace una pregunta sobre ese residuo que tiene en su mano y dónde lo puede depositar. Luego dice diseñar un sistema que permita la integración del mecanismo con un software de reconocimiento de voz, por lo que les acabé también de mencionar,
de que interactúa por medio de la voz con ese prototipo, que permite indicarle al usuario el tipo de residuo pues a depositar. Dice, utilizar medios audiovisuales informativos que permitan diferenciar claramente los tipos de materiales. Entonces este es como el video instructivo que hicieron luego de que la persona deposita allí ese residuo. Y pues ya les voy a mostrar cuáles fueron los métodos que ellos plantearon para alcanzar esos tres objetivos específicos. Uno, que hablaba del reconocimiento de voz; el segundo, el reconocimiento de la persona; el segundo, que hablaba del reconocimiento de voz; y el tercero, que hablaba sobre la parte de educación ambiental. Entonces ya vamos a ir a esta parte de la sección de los métodos de ellos. Denme un segundito. Listo. Entonces aquí ellos lo plantearon y ellos lo dividieron pues por fases, dependiendo de eso que se mencionaba allá arriba, de esos tres objetivos, en donde ahí pues está mencionando cómo van a explicar el funcionamiento de ese prototipo, hicieron unos diagramas y todos los métodos que utilizaron para poder llegar a construir el prototipo y funcionara de la manera adecuada. Entonces ellos nos mencionan allí que el funcionamiento lógico de ese prototipo lo dividieron en 4 fases. Entonces allí me mencionan cuáles son: detención, interacción, identificación y exposición. Y luego, pues ponen fase 1, detención, y ahí me va a explicar, bueno, de qué se trata esa fase 1 de detención. No, que es un proceso que se va a realizar por medio de sensores, en donde ese sensor va a detectar a la persona que se acerca allí por algo que tiene que ver con la parte de infrarrojo. Entonces detecta que hay una persona y de una pues empieza a hablar por aquí, interacción, entonces empieza a hablar ese dispositivo con la persona. Identificación, pues entonces también cuando la persona está allí hablándole. Y por acá habla de exposición, entonces habla sobre esa parte multimedia y archivos, en donde se va a ver un video corto indicando cómo se debe reciclar. Luego, aquí me mencionan esos 3 puntos que les mostré, esos 4 puntos que les mostré en la parte de arriba, es la manera y son los métodos como ellos alcanzan y logran esos objetivos específicos. Luego de que me explican los métodos, se van a explicarme de manera más detallada los materiales que ellos van a utilizar para poder crear el prototipo, construir ese prototipo. Entonces aquí en un dibujo, en una imagen, lo tienen aquí como figura. Esta es la manera correcta pues de nombrarlo, darle la numeración, el nombre. Como esto es elaboración de ellos, entonces aquí al final no va a aparecer ninguna cita ni ninguna fuente, pero dado el caso que sea información de internet, pues sí tendríamos que hacerlo de esa manera. Entonces aquí nos dice que van a utilizar micrófonos, sensores, que hacen parte del hardware, que el software están unas plaquetas y algo que utilizan allí, unos programas. Por acá me hablan de interfaces, de audio, de esta tarjeta RAS que sirve para conectar allí el micrófono, los sensores, los indicadores, bueno, toda esa parte como electrónica que se requiere pues para poder trabajar con el prototipo. Luego de allí van a seguir hablándome de esos materiales, pero mire, solamente me presentan una imagen del material, sino que adicional a eso, primero me describen qué material es, para qué se utiliza, cuál es la marca, la referencia. Entonces me habla absolutamente todo sobre ese material que se va a utilizar. Por aquí entonces ya me explica cómo va a ser la conexión de esta tarjeta con esta parte que me estaba mencionando allí. Luego por acá vendrán más materiales, van a utilizar un micrófono, entonces me dan la descripción detallada del micrófono, la marca, está la figura del micrófono. Por aquí me habla de una tarjeta, entonces también lo mismo, describen la tarjeta, ponen imágenes de cómo funciona esa tarjeta o esto que está aquí para poder conectar el micrófono a esta otra de acá. Bueno, me dan las indicaciones de cómo ellos construyeron y cómo fue todo el proceso y los materiales o los elementos que utilizaron para poder construir ese prototipo ecológico. Por acá hablan de indicadores, entonces pues, menciona más cosas. Esta imagen se bajó, pero aquí está.
van a utilizar unos bombillos LED, entonces lo mismo, ponen ahí la imagen, describen cuáles son, dónde deben de ir conectados, cómo funcionan las interfaces de video, esto de aquí es la pantalla, entonces lo mismo, cómo va a funcionar la pantalla, qué tipo de pantalla utilizan, qué programas, qué software, qué hardware, los parlantes, para que se escuche lo del video y la parte de la interacción, dónde los van a conectar. Por aquí ya indican cómo queda toda la conexión de absolutamente todo, del audio, de la pantalla, de la parte del sonido y absolutamente pues todo lo que tiene que ver con la construcción de ese prototipo. Por acá me hablan del sistema operativo, cómo funciona ese sistema operativo, cómo desarrollaron el software, cómo funciona ya como tal todo el punto ecológico. Como les menciono, o sea, como esto es un trabajo de grado, es demasiado amplio la información que se da porque se requiere y más en el trabajo que están haciendo ellos, que es totalmente un trabajo práctico. No quiere decir que ustedes en el proyecto tengan que tener alrededor de 10, no sé, tienen como 12 hojas redactando esa parte de los métodos, no. Y por eso pues les voy a mostrar el segundo ejemplo. Este sí es de un proyecto como tal de curso de la materia y ya se los voy a ir pues a indicar. Les voy a mostrar de qué se trata. Ya se los voy a compartir. Ese. Entonces, les voy a mostrar exactamente lo mismo, cuáles fueron los objetivos que se plantearon, de qué se trata el proyecto y cómo plantearon allí la parte de metodología. Entonces, aquí es una investigación que se hace en una empresa de uno de los estudiantes que trabaja allá, entonces pues la investigación fue como aplicada a ese lugar y habla sobre el mantenimiento autónomo dirigido a la industria y pues en este caso a esa empresa que ahorita más adelante pues vamos a ver por allí como el nombre de la empresa. Voy a ubicarme en los objetivos específicos que se plantearon aquí. Entonces, aquí están, eran dos objetivos específicos, ustedes los pueden ver allí, aunque estaban muy cortos. Al final y por medio de plantear una buena metodología y los resultados que se obtuvieron fueron muy buenos. Entonces, así sean muy cortos, no quiere decir que el proyecto no sea viable. Incluso, como les mencioné, este fue uno de los mejores proyectos presentados semestre anterior, entonces para que lo tengan allí pues presente de que no necesariamente tiene que ser los objetivos y llenar de información y mucha información, pero sí lo que yo presento aquí en estos objetivos tiene que ser muy claro y muy conciso y me pueden dar a conocer qué es lo que voy a alcanzar. En el caso de este trabajo, sí me daban a conocer qué era lo que iban a alcanzar y era que capacitar al personal en ciertas metodologías o en ciertas cosas. El primero dice que pues van a capacitar a ese personal operativo en el mantenimiento autónomo y lubricación de la maquinaria de la empresa. Luego me dicen que van a capacitar al personal en la metodología de las 5S y que por medio pues de esto van a lograr ciertas cosas en su trabajo de investigación. Ya me voy a dirigir a esa parte que tiene que ver con la parte metodológica o los métodos que se plantearon aquí. Aquí está. Entonces, en el primer párrafo, lo que hacen ellos es describir dónde se realizó la investigación, el nombre de la empresa, la ubicación, es una empresa de producción de qué, entonces allí dice conversión de papel, me hablan de las diferentes como secciones que hay allí en esa planta. Entonces me habla de las maquinarias de corte, empacadoras, encajadoras. Luego me habla de los turnos en los que trabajan estos empleados. Entonces es una descripción sobre la empresa. Por acá me mencionan lo que tiene que ver pues con esa capacitación del mantenimiento autónomo y por medio de qué metodología la trabajaron. Aquí me dice quién pues inventó esa metodología. Y en la tabla también escriben el paso a paso de cómo se realiza ese mantenimiento. Entonces, miren, y para que también lo tengan presente, si yo voy a mencionar una tabla o la voy a poner allí, antes de hacerlo, tengo que poner esto. Miren que aquí en la tabla 1 se va a encontrar lo que tiene que ver con las metodologías 5S,
Es una metodología, ya habla ahí que hay un doctor para el mantenimiento autónomo. Entonces, siempre antes de llegar a la tabla, tengo que mencionar qué voy a encontrar o la persona que va a leer mi trabajo, qué va a encontrar en esa tabla. Y pues ya luego de allí pasa a explicarme el paso a paso, el procedimiento para poder utilizar esta metodología y cómo se va a realizar dentro de la empresa. Entonces, si nos devolvemos a los objetivos específicos, que eran dos, el primero hablaba de capacitar a los empleados en el mantenimiento autónomo y en la lubricación de la maquinaria. Entonces, aquí ya tenemos la primera respuesta o la metodología que se va a utilizar, proceso, método, para poder alcanzar ese primer objetivo, y es la capacitación a esos operarios en el mantenimiento autónomo. ¿Cómo los vamos a capacitar? Bueno, aquí me dice que por medio de esta metodología, que tiene los siguientes pasos y me indica cuál es el proceso que se debe seguir para poder hacer esta metodología del mantenimiento autónomo. Entonces allí, por medio de esta parte planteada en esos métodos, estoy dando respuesta a una parte del primer objetivo específico que se mencionaba ya al final de la introducción. Luego, en el segundo objetivo específico me hablaba de otra metodología que van a utilizar y que también iban a capacitar a los empleados. ¿Cuál es? La metodología 5S. Entonces, ¿qué hacen ellos aquí? Pues me explican de qué se trata ese método, de dónde viene. Miren que es de una manera pues muy corta, pero me explican de dónde viene esa parte de la metodología, incluso qué significan cada una de esas 5S. Entonces miren que aquí están los pasos, me menciona cada una de las 5S, a qué se refiere, como tomaron la información de internet. Entonces miren, aquí ponen al final la cita de esa información que tomaron. Por acá me mencionan pues lo mismo que está en la gráfica, pero pues de esta manera, qué significa cada una de esas S de la metodología. Luego, si retomamos otra vez el primer objetivo específico, ustedes aquí pueden ver que ellos mencionan allá mantenimiento autónomo, que ya nos dieron respuesta de cómo lo van a lograr, que fue lo primero que nos indicaron, y luego decían lubricación de esa maquinaria. Aquí, en este tercer punto, ellos ponen lo que tiene que ver con esa lubricación. Entonces, cuáles son las funciones, el contenido, cómo se debe hacer. Me menciona allí pues un tipo de grasa, de viscosidad, según una regla o unas normas que tienen para medirlas. Entonces me habla de cada una de ellas, cómo es el proceso, a qué se refiere cada uno de esos grados que se mencionan allí. Entonces el 0 se refiere a tal información, el 2 se refiere a tal información, recomendaciones, y luego me menciona modo de aplicación. Aquí ya entran a hablarme de manera más detallada sobre los métodos que se requieren para poder aplicar pues ciertas de las metodologías que ya se habían mencionado anteriormente. Entonces me dicen que para las grasas cero se debe hacer de la siguiente manera, se deben utilizar las siguientes herramientas. Entonces aquí ponen una imagen en donde indican pues de dónde la sacaron, dicen que es una engrasadora manual. Luego por acá me ponen otra imagen de otro elemento o material que requieren para poder hacer ese proceso del mantenimiento y la lubricación. Entonces la bomba, la marca, bueno, empiezan allí a hablarme de todo lo que se necesita como tal para poder alcanzar esos objetivos. Y pues hasta aquí llego. Como ustedes pueden ver, lo que les mostré anteriormente, ese proyecto de grado, eran como unas 12 hojas donde se planteaba lo de la metodología. Si nos vamos a son alrededor creo que de unas 4 hojas, y que con esas 4 hojas es suficiente para poder alcanzar lo que se habían planteado en esos objetivos específicos. Entonces vuelvo y les digo lo mismo. Esa sección en sus proyectos va a depender de cuánto requiero yo para alcanzar esos objetivos específicos planteados en mi proyecto. Puede ser que algunos proyectos requieran de mucho para poder alcanzar esos objetivos específicos, pero puede ser que otros proyectos no requieran de tanta extensión ni de tantas metodologías para poder llegar a ello. Ahorita les voy a mostrar otro de los ejemplos en donde creo que es el que tiene más objetivos específicos planteados, pero
si yo me voy a la metodología o a la sección de métodos que planteó este estudiante, ustedes van a poder ver que no es algo extenso, que es incluso algo muy corto, pero que con esa información que él me está dando a conocer allí, voy a alcanzar a cumplir con los objetivos. Que ese como tal es la meta que se tiene al plantear los métodos en un proyecto. Entonces, voy a ir lo mismo, voy a leerles los objetivos que están de manera general, allí los específicos. Entonces, objetivos específicos. Los voy a poner primero en contexto y luego sí les voy a explicar de qué se trata. Este proyecto tenía como finalidad crear una guía metodológica para procesos de emprendimiento, pero este estudiante, obviamente ya existen estos tipos de guías o que se encargan de indicar cómo debe hacer usted un proceso de emprendimiento desde cero, ya existen, están publicadas ahí en internet, pero resulta que este estudiante pues iba a crear un emprendimiento y al utilizar o tratar de utilizar esas guías, entonces él descubrió que no eran tan sencillas, incluso se confundía mucho al utilizarlas. Entonces él que dijo, bueno, si yo voy a crear un emprendimiento y quiero tener un emprendimiento, pues también necesito entender cómo funcionan estas guías y para que también a otras personas que vayan a crear emprendimientos, pues les quede aún más fácil de entender. Lo que voy a hacer es investigar mucho diferentes metodologías de guías para procesos de emprendimiento y voy a hacer adaptaciones, voy a quitar datos, voy a cambiar parte de la metodología para que sea más entendible. Entonces, todo el trabajo de él partió de investigar en internet información, conceptos, incluso tomar guías que ya existían, pero al final lo que hizo fue adecuarlas, cambiarlas, modificarlas para que fueran más entendibles. Entonces de allí parte ese proyecto. Los objetivos específicos, dice, definir conceptos sobre el emprendimiento de un proyecto, describir pasos a seguir para desarrollar un emprendimiento, establecer las bases para un emprendimiento, analizar cuándo un emprendimiento debe continuar o debe ser interrumpido, y el último habla de mostrar herramientas que ayuden a plantear el desarrollo de un emprendimiento. Y ya me voy a ir ahí a leer lo que él planteó en la sección de los métodos. Aquí está. Les voy a mostrar, mire, él tenía 5 objetivos específicos y solamente tiene planteado 3 párrafos, son cortos, es una página, pero con la información que él me está dando aquí, logra alcanzar esos 5 objetivos específicos que yo les leí ahorita. Entonces les voy a leer lo que él hizo y cómo logró llegar a esos objetivos específicos. Entonces él dice, se realizará una investigación descriptiva de observación y análisis, por lo que les comenté anteriormente, él va a buscar en internet, en revisión de literatura, lo que ya está allí, lo va a tomar, lo va a observar, lo va a analizar y al final va a crear unas guías nuevas. Se detallará el estado actual de los documentos, conceptos de individuos con conocimiento y experiencia en la formulación y evaluación de proyectos con éxito. Entonces, con este punto ya me está dando respuesta a esos 2 primeros objetivos específicos, en donde él me indicaba que iba a buscar esto, iba a buscar información de documentos que ya estaban existentes, en donde se definieran conceptos, en donde dieran esa parte de la experiencia en la formulación de esa evaluación de esos proyectos, que nos permita identificar y reunir los puntos adecuados para el desarrollo del presente proyecto. Como método de investigación tendrá en cuenta la lógica deductiva porque se basará en datos hechos ya construidos, teniendo en cuenta las diferentes teorías, principios y casos particulares, y ahí ya me define a qué se refiere esa lógica deductiva. Dice que es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. Entonces, en ese sentido, por medio de esa lógica deductiva de tomar información de internet, observarla, analizarla, y de esas conclusiones que se dan en esos trabajos, él va a ir a dar otras explicaciones diferentes porque va a construir algo nuevo. Y el último dice, la presente investigación se enfocará en el uso de materiales y métodos existentes para tener una información clara y precisa, logrando igualmente conclusiones pertinentes
para el diseño de la nueva guía. Las fuentes externas, como se mencionó al inicio, en esta parte de aquí que dice que va a ser una investigación, se conforman de dos tipos de fuentes. Están las primarias y las secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias de investigación? Son monografías, libros, tesis, artículos y manuscritos. ¿Cuáles son las secundarias? Resúmenes de revista, enciclopedias y los otros textos que no se mencionan en estas primeras fuentes de búsquedas de información. Mire, es algo muy corto, tenía 5 objetivos específicos, pero con la información que me está indicando él aquí, me está mencionando cómo puede alcanzar o llegar a esa meta de esos 5 objetivos específicos que se planteó en su introducción. Entonces, allí están esos 3 ejemplos que les quería mostrar el día de hoy. No sé si tengan dudas, preguntas, pues para que me hagan en este momento esas dudas, esas preguntas, para pasar al siguiente paso, explicarles dónde pueden encontrar la revisión 1 del proyecto de avance 1. Ahí también está la nota, para que igual ahora se los voy a mostrar, pero primero necesito saber si tienen dudas o si para todos es claro cómo deben plantear esa sección de métodos, que no es hacer un listado de materiales y métodos como analizamos el artículo, sino que es plantear algo más elaborado por medio de un texto redactado, por medio de metodologías, por medio de definir procesos, por medio de imágenes donde se vea cuáles son los materiales que se van a utilizar o elementos para poder llegar a esos objetivos. Entonces, si tienen allí dudas, preguntas, pues levantan la manito y yo se las aclaro, porque esto es lo que va a quedar para el día de hoy y va a ser el avance 2 del proyecto que va a entrar en el avance formativo número 3. Kevin. Bueno, profe, en cuanto a lo que tú dices que tenemos que estructurar esa parte de métodos, un ejemplo, ¿no? Dado que en el artículo que se escogió o el artículo correspondiente que estamos estudiando, el método es muy corto. Si uno busca... Espérate un momentico, Kevin. Aquí no estamos hablando del artículo, estamos hablando No, del no proyecto. del proyecto de curso, no, sí, sí, sino que me refiero a un ejemplo, que en el artículo sea un método corto. Entonces uno estructura esa parte, busca información, aparte de lo que se plantea en el cuando tú dices que no hagamos ese listado, o sea, que todo lo hagamos en conjunto. La verdad que no entiendo tu pregunta, porque una cosa no tiene el artículo científico que ustedes están trabajando no tiene nada que ver con el proyecto, entonces no entiendo cuál es la pregunta. No, no, El no, o proyecto, sea, el proyecto de curso es en cuanto al tema que nosotros escogimos, el tema libre que tú dijiste, ¿cierto? ajá, sí, y de ese tema libre ustedes van a mirar cuáles objetivos se plantearon y mirar por medio de qué metodologías pueden llegar a alcanzar esos objetivos. Ya, 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 ya. No sé cómo los podrán lograr. O sea, el artículo que ustedes investigaron o descargaron no tiene absolutamente nada que ver con el proyecto de curso. Son temas totalmente independientes. Entonces, por eso les digo, o sea, una cosa es el artículo que tendrá un tema de investigación y otra será el proyecto que tiene otro tema de investigación muy diferente al artículo. O sea, no es lo mismo en el sentido de que manejan la estructura, es la misma estructura que tiene una introducción, que tiene unos objetivos, metodología, resultados, discusión, bueno, todo eso, pero en cuanto a la temática y en cuanto a cómo se analiza un artículo científico, a cómo se construye un proyecto, que es algo más amplio y detallado, tiene que ver en eso. Ah, ok, ¿Listo? listo. O sea, eso Sí. no tiene absolutamente nada que ver. Ya el proyecto tienen que construir ustedes desde cero y buscar información en Internet, cómo pueden lograr alcanzar esos objetivos. Entonces, no sé si alguna otra persona tenga dudas respecto a lo que les expliqué ahorita. Bueno, entonces creo que no. Eh, Les voy a mostrar dónde pueden encontrar la información del proyecto. Es muy importante que revisen lo que se les hizo en los comentarios. ¿Por qué? Porque algunos no tienen de manera correcta los comentarios, otros no plantearon la introducción como se debía, estaba
por decirlo así, incompletos, bueno, no varios, algunos de los proyectos a unos les fue muy bien y tienen allí unas notas muy altas. Entonces ahorita le voy a pedir el favor a uno de los grupos o que me den esa autorización para poder mostrar pues el proyecto de ellos y tengan allí como una idea para los que no les quedó de la manera correcta, cómo lo deben hacer. ¿Listo? Entonces, ahorita pues dentro de un momentico, primero les voy a indicar dónde pueden encontrar la revisión, cada uno de los grupos de ese proyecto que presentaron. Y adicional a eso, indicarles que todos los integrantes del grupo pueden ver esa información. Entonces, para que lo tengan allí presente, que todos pueden ingresar y ver la información en Teams, porque normalmente cuando se devuelve, como solo uno sube el trabajo, solo a ese que se le devuelve, les aparecen las correcciones. Pero como yo lo hago, le da opción para que todos los integrantes del grupo revisen cuáles fueron esas correcciones. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en el canal que le corresponde a cada grupo. Voy a hacer el ejemplo ahorita con este grupo número 1. Entonces ingreso a mi canal, a mi grupo, luego de allí voy y busco los archivos y en esos archivos voy a encontrar dos carpetas. En la carpeta 1 habla de artículos científicos, ahí van a encontrar la revisión de todo lo que tiene que ver con el artículo científico que están analizando. Y en esta que dice proyecto de curso van a encontrar la información del proyecto de curso. Con eso me refiero a la revisión de ese avance. Allí tienen que descargarla, mirar los comentarios que yo les realicé, y ya luego de que vean esos comentarios, entonces pues tienen que hacer las correcciones, que es lo que va a quedar para el día de hoy, hacer correcciones y avanzar en la parte de métodos. Si ustedes no hacen las correcciones de la introducción antes de hacer la sección de métodos, pues lo más probable es que esa sección de métodos les quede mal. ¿Por qué? Porque ya saben que se despliega de los objetivos. Y si yo les hice correcciones de los objetivos y ustedes no cambian los objetivos específicos, no los corrigen, los materiales y métodos les va a quedar mal. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el siguiente avance pues van a seguir teniendo la misma nota que tuvieron en el primero por no hacer las correcciones y no plantear el proyecto con la rigurosidad metodológica que se requiere. Entonces, de nuevo, ubico cuál es mi canal. En este caso estoy haciendo el ejemplo con el grupo 1. Grupo 1, archivos, busco los archivos que me aparecen allí. Está dividido por dos carpetas. Ahí están las dos carpetas y es del proyecto, entonces voy a buscar la que dice proyecto, ingreso y ahí tendré la revisión. Van a encontrar la nota, bueno, ahorita les voy a mostrar el trabajo con el que me voy a apoyar y que voy a pedirles pues como permiso o autorización para que me lo dejen presentar ahorita, porque voy a grabar. Es el trabajo de Michelle, de Daniel, de Diana y de John Camilo. Entonces ya pedirles la autorización para poder presentarlo porque lo quiero poner como ejemplo y es porque sacaron 5 en la nota. ¿Listo? Entonces por eso lo quiero tomar como ejemplo. Entonces, no sé si me autorizan para presentarles aquí a sus compañeros su trabajo. Sí, ya me dirán allí si sí o sí. Sí, profe. Listo. Ustedes son el grupo... ¿Me recuerdas, Daniel, qué grupo son? 3. El grupo 3. Listo, entonces ya les comparto. Lo mismo, me ubico en el grupo, voy a los archivos, ahí en los archivos busco la carpeta de proyecto, luego ingreso y voy a ir a allí. Recomendación, descarguen el archivo que está ahí. En muchas ocasiones, y si lo hacen del celular, no les va a permitir ver los comentarios que se les realizan en los trabajos. Solo cuando los descargan y los tienen allí en el computador, a algunos celulares les aparece como un cuadrito así, como esta parte. Bueno, les aparece así. Unos comentarios, una nubecita aquí en medio donde se hizo los comentarios, les va a aparecer de esa manera. Entonces ahí le dan clic y les saldrá como tal el comentario.
Pero entonces quería pues mostrarles, aquí está el trabajo de ellos, como les dije, los tomé como de base, porque sacaron 5, porque les fue muy bien. No, creo que hay otro grupo que también les fue también así con una nota alta, pero pues ahorita tomé este ejemplo. Ellos tienen todo de manera completa, tal cual como se pedía la información, plantearon aquí la parte de la introducción, incluyeron la cita bibliográfica de la manera correcta, por acá plantearon lo que tiene que ver con esta parte del problema, de la situación problema, también tienen allí las citas de la manera correcta, incluso aquí le hicieron una cita con número de página, tienen la información en el orden establecido. Allí está, de acuerdo a primero la descripción que habla de la situación actual, luego tienen la información que tiene que ver con la parte de la historia, entonces allí ustedes pueden ver que mencionan 2015, 2019, y pues luego al final tendrán la información más reciente del 2020, que será como esa proyección que realizaron. Tienen la pregunta de investigación, hay proyectos que presentaron y no tienen esta pregunta de investigación. En el planteamiento del problema pusieron solamente un párrafo y un párrafo no es suficiente para poner toda la información que se requiere. O sea, miren este trabajo y miren cómo hicieron el planteamiento del problema, que se dividía en 4 partes de manera implícita y que está de acuerdo a ese orden que se pedía allí. O sea, la información que ellos tienen aquí está de acuerdo a ese orden que se pedía, cumple con las 4 partes que debe tener ese planteamiento de manera implícita, que finaliza con la pregunta de investigación. Importante, para que un proyecto sea válido requiero de 2 cosas. La primera, alcanzar los objetivos. Entonces, para que lo tengan presente es lo siguiente. Tienen que tener en cuenta que objetivos específicos planteados y que si al final de este semestre, eso quiere decir cuando hagan la presentación, que será como en unas 3 semanas creo, que ya se termina el semestre y hay que hacer las exposiciones de los proyectos, hayan cumplido con esos objetivos específicos. Si un proyecto no cumple con uno de esos objetivos específicos, no es válido. Entonces, verifiquen qué objetivos tienen ahí planteados, cuál es la metodología que van a utilizar y si los alcanzan de aquí a 3 semanas que se acabe el semestre. Si no los logran, tienen la oportunidad de modificar los objetivos para que puedan ser alcanzables. ¿Por qué? Porque si ustedes al final del semestre en la exposición no alcanzan los objetivos, su trabajo no va a ser válido. Y si un trabajo no es válido, pues la nota se va a ver afectada. Tienen que enfocarse que este proyecto es como si fuera su trabajo de grado. Si usted en un trabajo de grado no alcanza los objetivos específicos, simplemente no se lo aprueba. Y hasta que no los alcance, no puede presentar su trabajo de grado. Como aquí el semestre se termina y hay que sacar notas, entonces aquí obviamente no será si se aprueba o se rechaza, sino que simplemente se verá afectado en la nota. Lo otro, importante, la pregunta de investigación. Para que un proyecto también se considere válido, tiene que haber una pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo pretendo hacer con todo el desarrollo del proyecto. O sea, yo estoy planteando unos objetivos, una justificación, una metodología, estoy obteniendo resultados, estoy haciendo una discusión y llegando a una conclusión, es para resolver esta pregunta. Y si yo no planteo esa pregunta, entonces, ¿qué voy a hacer con mi proyecto? ¿Qué es lo que voy a alcanzar o qué es lo que voy a lograr o qué es lo que pretendo hacer o pretendo comprobar si ni siquiera tengo la pregunta de investigación? Entonces, si su proyecto y lo que entregaron no tiene pregunta de investigación, no tiene el planteamiento del problema de manera completa y no tiene los objetivos específicos que sean alcanzables y que estén redactados de la manera correcta, su proyecto no es válido. Para que lo tengan allí muy presente. Aquí está la justificación. Planteamiento, problema, ¿qué más? Planteamiento del problema, la pregunta que va al final allí del planteamiento del problema y los objetivos específicos que estén alcanzables. Si no los puedo alcanzar, mi proyecto no es válido. O sea, esto que yo menciono aquí se tiene que poder alcanzar de aquí a 3 semanas. Entonces, tienen la oportunidad de hacer correcciones, de decir, bueno, tengo muchos objetivos específicos, mejor solamente voy a dejar 2 objetivos porque requiero de mucho para poder lograr y alcanzarlos.
Entonces mejor, solamente, no pueden dejar uno porque aquí está, miren que no está en singular, sino que está en plural. Objetivos específicos. Quiere decir que tiene que ser más de uno. Para que lo tengan allí, que tienen que poner 2 objetivos específicos, que es como lo mínimo, no pueden poner uno. Creo que en algunos de los trabajos tenían solo un objetivo específico. No, son objetivos específicos, deben ser al menos 2. Y deben cumplirlos y lograrlos al final. O sea, que en la conclusión de su trabajo me digan que todo esto que mencionaron aquí prometieron, lo alcanzaron. Si no lo alcanzan, el proyecto no es válido. ¿Listo? Entonces, pues para que lo tengan allí muy presente. Por aquí también ellos tienen la parte del marco referencial. Lo hicieron de la manera correcta. Hay grupos en donde en este título de marco referencial pusieron información cuando no se debía poner ningún tipo de información. Incluso también otros grupos hicieron algo que no sé por qué lo hicieron, y es que aquí, en este título de objetivos, en donde solamente me está indicando, vea, a continuación le voy a presentar los 2 tipos de objetivos que existen. ¿Cuáles son? General y específico. No, lo que hicieron fue poner aquí otro objetivo, que no sé de dónde se lo inventaron, porque no existen 3 tipos de objetivos, solamente hay 2 objetivos, el general y los objetivos específicos. No hay más objetivos establecidos para la metodología del proyecto, solamente esos 2. Entonces aquí es simplemente un título de manera general que me está indicando qué es lo que me va a presentar a continuación. Y si ustedes se fijan en los números que están aquí, esto hace referencia al título de arriba. Entonces, solamente va a ir objetivo general y objetivos específicos que deben ser mínimo 2. En el marco referencial, lo que les estaba mencionando, o sea, aquí no debe de ir ninguna información. ¿Por qué? Porque el marco referencial se compone de marco teórico, se compone, esperen, busco el otro, marco conceptual. Aquí yo les hice un comentario, pero esto no es que les vaya a bajar la nota, simplemente es una recomendación, es que pongan estos subtítulos en negrita, pues para que resalten más. No quiere decir que está malo, pero fue la recomendación que les hice. Y una vez aprovecho para que miren cómo les aparecen los comentarios. En muchas ocasiones me dicen, pero es que yo no puedo ver el comentario, es que usted dice allí que hay comentarios, pero usted no puso ningún comentario. Y es porque no saben buscar esos comentarios. Miren que aquí sí está, miren. Aparece una nubecita, si lo ven del celular les va a aparecer esta nubecita, entonces se paran allí y les va a dejar ver el comentario. Yo estoy del computador y a mí me aparece de esta manera. Cuando descarguen el documento a sus computadores, porque sobre este es que tienen que trabajar, o sea, que sobre este es que deben de trabajar. Entonces, allí podrán ver todos los comentarios que les hice. ¿Listo? Y por acá creo que está el marco legal, entonces exactamente lo mismo. El marco legal lo ponen allí. Si ustedes pueden ver, ellos hicieron las citas de la manera correcta, pusieron el número de la página, bueno, allí está. ¿Dónde voy a encontrar la nota por ahorita? Ahorita que terminemos la clase y ustedes ya se pongan a trabajar en esto, en las correcciones y lo que tiene que ver con esta sección de métodos, les voy a subir la nota por tareas, esta nota de este proyecto, todavía la nota de la revisión de los materiales y métodos no la he subido, esa la voy a subir de aquí al domingo, que es que se cierra la plataforma a medianoche, entonces para que lo tengan presente. Ahora solo van a tener esta nota en el libro de calificaciones de Teams. Ya la tienen como tal en el trabajo, o sea que si la quieren conocer ahorita apenas se termine la clase, ingresan, como les mencioné ahorita, al grupo archivos, la carpeta de proyectos, y ahí está la revisión de su trabajo, con cada uno de los comentarios y con la nota que al final, después de esta parte de la estructura que se llama marco referencial, o sea, al final de ella, para que tengan allí presente, que después me dicen que tampoco encontraron la nota, y si está, sino que no buscan. Entonces, esto era lo que les quería ahí como presentar, para que tengan pues en cuenta cómo aparecen los comentarios, cómo deben de presentar el proyecto. Si su proyecto no está como este que les acabé de enseñar, entonces tienen que hacer correcciones, tienen que investigar más, tienen que corregir los objetivos, tienen que organizar el marco conceptual, no pueden inventar un objetivo de más.
que no existe, entonces no se pueden inventar las cosas. Si en el marco conceptual ustedes no tienen citada la información, tienen que ir a buscar de dónde tomaron esa información, no importa que sea parafraseada. Si yo tomo unos valores estadísticos o unos datos de mediciones de gases, que yo sé que yo no calculé eso, tengo que decir de dónde los tomé. Si no lo hago, se considera plagio. Para este avance 1, esa parte del plagio no se las tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los estudiantes pierden la materia por hacer plagio. ¿Qué pasa? Como yo analizo el trabajo de ustedes en ese programa que la universidad paga, ingreso su trabajo y al ingresar su trabajo ya en la universidad va a quedar registrado el plagio que ustedes hicieron. Y si queda ya registrado ahí, eso se reporta a la universidad. Un trabajo que es plagiado, la nota es 0. Y si era la nota en este primer avance formativo 1, perdón, en este primer avance 1 del proyecto, sacaban un 0 por plagio, no se les podía, o sea, no se les permitía presentar el avance formativo, el avance 2, perdón, ni el proyecto final. ¿Por qué? Porque si hicieron plagio en el primer avance, eso inhabilita todo lo que tiene que ver con la nota de ese proyecto. Entonces, para que tengan presente que no lo hice en este, pero que en el segundo avance ustedes no hacen correcciones y presentan plagio, no pueden presentar el proyecto final. ¿Por qué? Porque ese 0 y ese plagio, que es un delito, inhabilita la presentación del proyecto final. Y se los menciono porque esto les ha pasado mucho a los estudiantes, tanto con el otro profesor que dictaba la materia, esta misma materia, los semestres anteriores, como conmigo. Entonces, para que se eviten problemas, inconvenientes, porque allí ya van a quedar reportados en la universidad, porque los trabajos se evalúan por medio de ese programa. Entonces, para que vean la gravedad, porque pues ya la universidad no va a admitir más esto, ya muchas veces ha pasado y ya no va a pensar admitir eso. Y lo que pasa es que como esta nota del proyecto es la más alta de la materia, corresponde al 40% de la materia. Entonces, en muchas ocasiones, un 0 en ese 40% que hace que el estudiante pierda la materia, porque el 60 restante pues tampoco sacó unas notas muy altas y por eso pierden la materia. Entonces, para que estén así muy pendientes, que se les está diciendo, se les está avisando, se les está dando una oportunidad más. ¿Y por qué digo más? Porque antes ya les había indicado, me dediqué alrededor de unas 3 clases a explicarles todo lo que tenía que ver con el plagio, para que ustedes vengan a cometer el plagio. Entonces, eso ya no se admite y ya saben, si en el otro avance hacen plagio, es 0 en ese avance, que es el 10%, y 0 en el 20%, que corresponde a la presentación final del proyecto, porque no lo van a poder hacer. Entonces, por eso los grupos son numerosos, revisen la información que tienen para que no caigan en eso. Si toman información de internet, cítenla de la manera correcta. Ustedes ya saben o tenían que aprender cuando se les dieron esas clases. En el caso de este grupo lo hicieron de la manera correcta, pusieron número de páginas, pusieron todo lo que tenían que citar de la manera correcta. Entonces, por eso los tomé de ejemplo. Incluso allí los felicité porque hicieron un gran trabajo. Listo, no sé si tengan alguna duda respecto a lo que se les acabó de mencionar. Ahorita pues todos pueden ver las correcciones que se les hizo, ya les voy a poner allí en la pantalla lo que tiene que ver con la actividad 3, que ya les aparece allí en sí, publicada. Entonces, lo primero que hacer ahora es hacer las correcciones. Y ya luego, ahorita apenas terminemos aquí, les voy a subir el video de la clase para que tengan pues presente cómo deben hacer esa sección de métodos de su proyecto. Pues mientras que hacen las correcciones me da el tiempo para subirles la grabación y avancen en eso. ¿Qué debo hacer para el segundo avance del proyecto, que se debe entregar dentro de 8 días? Entonces ahorita ya van a tener aquí tiempo para adelantar parte de ese trabajo y ya queda como, perdón, este no es el archivo, queda como de manera independiente. Espérense, les publico el que sí es. Por favor, ¿alguien me puede ayudar a enviar el link de la asistencia para uno de los compañeros, por favor? Mientras que yo busco el archivo correcto.
Listo, ya les voy a ir a publicar. Gracias, Kevin. Ahora sí, este sí es el correcto. ¿Qué va a hacer? En el caso de ustedes, hay unos grupos que ni siquiera trabajaron con la plantilla. Así se les mencionara que tenían que trabajar con la plantilla y descargarla de aquí, no lo hicieron. Entonces, si no trabajan con la plantilla, lo más probable es que mucha de la información que tienen allí la tienen en desorden. ¿Por qué? Porque no están trabajando con esta plantilla. Entonces, por favor, necesito que descarguen la plantilla para que pongan la información correcta en el orden correcto. Esta plantilla no es la misma del semestre pasado. Semestre pasado eran normas APA sexta edición, ahora estamos trabajando con la séptima, que difiere en algunas cosas, en el orden, incluye otras cosas diferentes. Entonces, si trabajan con la plantilla que no es, pues el trabajo no les va a quedar de la manera correcta. ¿Qué tienen que hacer? Las correcciones que se les hizo en la introducción, objetivos, justificación, planteamiento del problema. Si no tienen el planteamiento del problema correcto con toda la información que se requiere, deben otra vez investigar y poner la información allí que tienen que poner. En el marco referencial, si el marco referencial no tiene la cantidad de páginas que se pedía, si no lo hicieron, pues entonces les toca adelantar, hacer el marco referencial. Lo otro es poner la información de la manera correcta y adicional a eso, citar la información para que no cometan plagio. Y la última parte será esta de los métodos, y es lo que se les explicó pues el día de hoy. Solo un integrante del grupo lo va a subir por tareas. La fecha máxima de entrega es la siguiente clase, antes de la siguiente clase. Tener presente, no se pueden pasar de esta fecha. ¿Por qué? Si ustedes se pasan de esta fecha de entrega, lo más probable es que yo no vaya a alcanzar a revisar ese avance 2. Si yo no les reviso ese avance 2 antes de que hagan la presentación final del proyecto, lo más probable es que si tienen errores en este avance 2, se vayan con esos errores a la presentación final del proyecto y la nota pues obviamente se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque van a tener errores que por no entregar en la fecha establecida no pudieron corregir. Entonces ya ahí queda a responsabilidad de usted. Si sabe que usted se pasa de esta fecha de entrega, se va a ir a esa presentación del proyecto final sin revisión de avance 2, por lo menos de ahí a que lo presente, porque obviamente yo tengo que revisarlo para sacar la nota y dárselas y ponerlas en fin, pero yo digo es cuando tengan que hacer la exposición, lo más probable es que a esa exposición pues no tengan la revisión porque hicieron la entrega después de la fecha establecida. ¿Por qué se establecen las fechas? Porque obviamente la universidad a nosotros también nos exige unas fechas. Si nosotros no cumplimos con esas fechas, nos reportan en la universidad. Entonces, para que tengan allí presente que nos toca subir las notas, si no se suben las notas, a nosotros nos reportan en la universidad. Si ustedes no cumplen con la fecha, pues entonces se quedarán sin esa revisión, sin la nota, debido a no cumplir con lo que estaba ahí establecido y es esta fecha. ¿Alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer? Profe, ¿cuántos avances son? 2 y ya entregaron 1, el segundo va hasta esta parte de métodos y ya el último es la presentación final que corresponde a las otras secciones que son resultados, discusión, conclusión y el resumen, que lo veremos en la siguiente clase. En la siguiente clase veremos esa parte, analizaremos el artículo científico con esa parte que nos falta analizar de resultados, discusión y conclusión, y con eso podrán terminar el proyecto de curso. Entonces, también para que lo tengan allí presente, incluso creo que vamos a tener una clase en donde podrán terminar las últimas secciones del proyecto. La clase se va a dar para eso, para que tengan allí el tiempo de terminar esa animación, de si tienen dudas que me pregunten qué dudas tienen, para luego de allí ya pasar a hacer la exposición o las exposiciones del proyecto. En el caso de ustedes, se podría modificar
la fecha de exposición. ¿Por qué lo tengo dividido en 2 fechas de exposiciones? Al momento hay 8 grupos establecidos. ¿Qué podemos hacer? Y es que se comprometan y que esa última clase expongan los 8 grupos. Normalmente alcanzan a exponer en el tiempo 6 grupos más o menos, 6, 5 grupos alcanzan a exponer allí en ese tiempo. Pero como ya es el último día de clases y estoy ahí sobre el tiempo para subirles notas, entonces tiene que ser un compromiso de que ese día de la clase los 8 grupos expongan, no importa que nos demoremos 1 hora más, que terminemos las exposiciones a las 2 de la tarde, pero que estén allí todos en la presentación. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque entonces si se toma esa decisión de que en una sola clase exponen los 8 grupos y esa es la última clase, van a tener 2 clases más para poder continuar con la preparación de ese proyecto. Entonces eso ya pues lo deciden ustedes. Si se hace de esa manera, en la siguiente clase vamos a definirlo, a que voten y digan sí, estamos de acuerdo. Las exposiciones serán el 26 de noviembre, que es la última clase que tenemos. Vamos a hacer las 8 ese día. Y el 12 de noviembre y el 19 de noviembre nos vamos a dedicar a terminar de construir el proyecto. Pero eso pues lo definimos la siguiente clase para que ahorita lo vayan pensando. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda? Profe, buenos días. Hola, buenos días. Profe, respecto a la cita y la reverencia, es que en el Word que yo tengo es 2000, creo que es esta edición, entonces no para nada. ¿Es 2000 qué? No, profe, no, es sexta edición en la norma. No importa. Lo único que tienen que corregir de la sexta edición en normas APA es por la cantidad de autores. Que en las normas APA sexta edición te van a aparecer más de 3 autores ahí en el paréntesis, entonces cuando tú veas eso, lo que haces es que lo modificas manualmente, porque ahí está la opción de modificar manualmente, y es que borras los demás apellidos, dejas el apellido del primer autor y los otros los reemplazas por el ad. O sea, es lo único que tienes que modificar de manera manual. Las demás citas te van a aparecer de la manera correcta. Listo, profe, gracias. ¿Listo, Ronaldo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces si ya no tienen dudas, preguntas, llenaron allí como tal el formulario de la asistencia, se pueden desconectar, ya tienen allí para que revisen. Si de pronto tienen alguna duda, pues entonces ahí estoy disponible para que me pregunten sobre esa parte del tema. Para los que no entregaron, pues lo del proyecto, hay 2 opciones, y es que yo ahorita no voy a alcanzar porque el domingo tengo que subir notas y estoy terminando de revisar proyectos de otros grupos. Entonces, en ese sentido, hay 2 opciones, que yo les ponga allí que la nota está pendiente y luego realicen la entrega de ese avance, y ya ustedes se comunican conmigo y me dicen si están de acuerdo que les deje la nota pendiente, y ya en el avance número 3, cuando me hablan la plataforma,